Durante un funeral, el rey declaró que el príncipe había muerto joven y no podía evitar la soledad, así que obligó a una esclava a acompañarlo en el ataúd. El día anterior, Ana e innumerables doncellas del palacio fueron arrojadas al lago. Era un ritual cruel. Quien sobreviviera llevaría sangre falsa y todo tipo de veneno. Todas murieron, solo Ana emergió del agua. Su cuerpo estaba lleno de heridas y respiraba débilmente, pero aún así no se desplomó. Eso la convirtió en un objeto precioso para ser enterrado junto al príncipe. El sacrificio comenzó, la ataron, le vendaron los ojos y yació inmóvil junto al cuerpo frío del príncipe. En el ataúd preparado, todos creían que su sangre podría evitar que el cuerpo se pudriera durante 1000 años. Pero ella, en secreto, pensó que si sobrevivía, esta sangre podría hacer más que eso. Apretó los dientes y dejó que su sangre goteara en la boca del difunto. Solo cuando volviera a la vida tendría la oportunidad de escapar de esta muerte. Entonces, de repente, salieron volando del ataúd como si una poderosa fuerza vital los hubiera invadido. El príncipe había resucitado, pero no sentía gratitud por la joven que le había salvado la vida. Al contrario, con una mirada fría, le puso la espada en el cuello y le preguntó por su verdadera identidad. En ese momento, la sangre brotó de su boca y cayó inconsciente. En coma, siempre veía pasar la figura vaga de una mujer. Al despertar, preguntó apresuradamente por la persona que lo había salvado, pero sus subordinados le dijeron que la llevaban a un ritual sangriento que se celebraba todos los años. Durante el banquete, las doncellas del palacio vertieron sangre en una copa de oro para que la bebieran los distinguidos invitados. Ana se convirtió en el objeto más preciado del banquete. Un anciano ambicioso incluso quiso extraer la sangre de su corazón para obtener el poder de la resurrección. En el momento del nacimiento, el príncipe apareció para bloquear la flecha de la muerte. El hombre enmascarado a su lado sonrió levemente, mencionando que hacía 5 años el príncipe había perdido la razón al destruir el clan de la luna. Pensó que la sangre de Ana podría restaurar sus recuerdos. Desenvainó su espada, cortó las cadenas y la sacó de aquel cruel lugar. Pero entonces, de repente, apretó la herida de su cuerpo, el dolor insoportable la hizo gritar. Le preguntó quién era, pero ella insistió en que solo era una doncella de palacio. Silenciosamente, apartó el hombro, revelando 2 palabras al rojo vivo impresas en su piel. Los rastros de los días en que estuvo prisionera y fue torturada inhumanamente. Escondió un pequeño cuchillo en la manga y se dispuso a asesinarlo. Pero ¿cómo podrían sus artes marciales superar a alguien como él? El ataque falló, y de repente tosió sangre. Su subordinada apareció de inmediato, informando que todos los que habían bebido la sangre de Ana habían sido envenenados y habían muerto. Ella no lo ocultó y admitió haber envenenado a quienes consideraban la vida humana como basura. Había mezclado hierbas venenosas con su sangre, haciendo que todos pagaran con sus vidas. La llevaron a una habitación donde preparaban medicinas y ropa. Cuando vertieron la medicina sobre la herida, el dolor agudo hizo temblar todo su cuerpo. Pero en ese momento, los recuerdos del pasado volvieron a la vida. 5 años atrás, la tierra sagrada del clan de la luna fue masacrada por el príncipe. Ana fue capturada viva, convertida en esclava y sufrió todo tipo de torturas y humillaciones. A quienes habían causado esta deuda de sangre, ella juró hacerles pagar con sus vidas. En otra parte del palacio, el rey enfureció al enterarse de que el príncipe se había llevado a Ana. Seguía obstinado en exigir refinar el elixir de la vida y se negaba a aceptar la pérdida de materiales preciosos. Por su parte, su subordinada insinuó en secreto que Ana podría ser la persona de la pintura de años atrás. El príncipe no respondió a esta especulación, solo le preguntó en voz baja sobre el progreso de la investigación. Su subordinada informó que todos los soldados que participaron en la masacre de ese año estaban muertos, y ninguno regresó con vida. Se rumoreaba que el príncipe fue quien masacró al clan de la luna, pero no recordaba nada. Esto le hizo sospechar que la pérdida de memoria podría estar relacionada con la joven llamada Ana. Al caer la noche, Ana empezó a actuar, en su corazón aún ardía el odio. Se coló rápidamente, dejando caer con cuidado unas gotas de sangre venenosa en la sopa. Tras sus ojos aparentemente tranquilos se escondía una intención asesina. Un instante después, la cocina se incendió violentamente y el fuego se extendió rápidamente,
sumiendo la mansión en el caos. El príncipe pensó que Ana seguía dentro, presa del pánico, y corrió a buscarla, pero ella ya se había marchado en silencio. En ese momento, divisó una figura familiar que corría frenéticamente hacia el mar de fuego. Por un instante, sus ojos parecieron buscarla, y ella se quedó quieta observándola. Dijo que solo quería traerle sopa caliente. Al verlo extender la mano para cogerla, la retiró de repente y dijo que la sopa estaba fría. Después, se sentó a reflexionar sobre las recientes acciones del príncipe. Esa repentina preocupación la conmovió profundamente. Poco después, la criada regresó y le entregó un nuevo conjunto de ropa suave y hermosa, anunciando que mañana sería el Festival de los Faroles, un gran evento. Ana no sabía si se trataba de una preparación normal o si ocultaba algo más. A la mañana siguiente, apareció con la ropa que le habían regalado el día anterior. Se unió a la multitud que caminaba emocionada hacia el Festival de los Faroles junto con todos los presentes en la mansión. Por primera vez después de muchos años de ser esclava, presenció la bulliciosa escena con sus propios ojos. Faroles colgaban en lo alto, risas resonaban por doquier, sus ojos brillaban de alegría, pero su corazón aún anhelaba la libertad. Huyó y se escondió en un callejón apartado. Siguiendo el estrecho sendero, se topó con una famosa tienda de recuerdos del mundo de la cultivación. Sin dudarlo, entró con la esperanza de encontrar un antídoto para el veneno que poco a poco le corroía el cuerpo. Allí, se encontró con el dueño, quien le dijo que en ese lugar nunca se había usado dinero como medio de pago y que el antídoto era extremadamente raro. Inmediatamente se ofreció a intercambiar su propia sangre, la sangre que muchos creían que podía prolongar la vida y mantener la eterna juventud. Tras marcharse, no tuvo tiempo de respirar aliviada cuando los enmascarados la descubrieron y se acercaron de inmediato para obligarla a regresar. Justo cuando la situación se ponía tensa, el príncipe apareció para detenerlo, y el grupo tuvo que retirarse, resentido. Él le dijo que si quería vivir, debía permanecer cerca de él y no actuar precipitadamente. Ambos se adentraron en la multitud que se mezclaba en el Festival de los Faroles. En medio de aquella bulliciosa escena, recordó de repente los días en que vivía en el clan de la luna. Una vez tomó de la mano al príncipe, quien por aquel entonces aún no se había convertido en un asesino. Ese año, él le había prometido llevarla a la capital para ir juntos al Festival de los Faroles. Y luego le rogó a su padre que los dejara estar juntos para siempre. En ese momento, le dio una tarjeta de madera para que escribiera su deseo. Ella miró el farol en el cielo y respondió en voz baja que no se atrevía a esperar nada para no decepcionarse. A la mañana siguiente, todo el palacio estaba decorado de rojo. En ese momento, los hombres del rey llegaron para anunciar que habían pasado 2 días y que la corte había solicitado que Ana se llevara a su esposa. Pero el rey declaró sin rodeos que, a partir de ese momento, Ana era su esposa. 5 años atrás, tras resultar gravemente herido, había perdido la memoria. Se decía que era un dios de la guerra que había destruido el clan de la luna, pero en su mente no había imagen alguna de aquel momento. Hasta la noche en que ella lo salvó, su rostro lo impactó, pues era exactamente igual a la persona del viejo cuadro que siempre había conservado. Al ver el cuadro, la ira en su corazón se encendió con fuerza. La persona del cuadro era ella y el hombre frente a ella era quien había llevado a su clan a la extinción. Pero no se dejó dominar por las emociones. En un instante, lo reprimió todo y lo negó con calma, pero él la miró con firmeza, afirmando una cosa: definitivamente quería casarse con ella. La boda se celebró en un ambiente solemne. Los dos alzaron sus copas juntos. La ceremonia oficial concluyó antes de la bendición de los soldados. Todo parecía haber terminado en paz cuando, de repente, un dardo voló hacia ellos. Inmediatamente después, un grupo de enmascarados se abalanzó sobre él con la intención de asesinarlos. Se desató una feroz batalla entre ellos, el sonido de las armas chocando resonó por todo el palacio. Cuando creyó que todo peligro se había extinguido, Ana sacó un cuchillo y apuñaló al príncipe directamente en el pecho. Había estado esperando este momento para rematar personalmente al enemigo. Afirmó ser miembro del clan de la luna, una de las sobrevivientes entre las cenizas de la nación exterminada. El resentimiento se apoderó de ella al hablar de las chicas del clan de la luna que fueron capturadas y refinadas en medicina, todo consecuencia de las propias acciones del príncipe.
El príncipe permaneció allí, cubierto de sangre, y se desplomó. Los soldados se apresuraron a arrestar a Ana, pero ante su mirada llena de resentimiento y dolor extremo, el rey solo negó levemente con la cabeza y ordenó que la liberaran. Cruzó la puerta, dejando atrás una ceremonia nupcial infernal. Un grupo de desconocidos apareció repentinamente por detrás con la intención de asesinarla. Sintiendo el peligro acercarse, huyó de inmediato, siguiendo el sendero que se adentraba en la espesura del bosque. Corrió rápidamente hacia la puerta, pidió ayuda y cayó al suelo. En ese momento, los enmascarados ya la habían perseguido, pero al encontrarse con el dueño, entraron en pánico y huyeron como si se hubieran topado con un demonio. Un momento después, Ana despertó y decidió ocultar su verdadera identidad, fingiendo debilidad y diciendo que solo era una esclava que se enamoró de un erudito y fue perseguida. Después del día de la boda, su esposo murió repentinamente de forma trágica. Al enterarse de esto, el amo no insistió más en el asunto y la dejó ir con calma. Pero al salir, se dio cuenta de que los enmascarados seguían cerca, ignoró su dignidad y pidió quedarse unos días más. Aturdido, el príncipe comenzó a recordar viejos recuerdos, la imagen de sí mismo, con el cuerpo destrozado e inconsciente en medio del bosque. En ese momento, fue Ana quien lo trajo de vuelta al clan de la luna. Los aldeanos se indignaron al ver a un extraño, le preguntaron por qué había traído a un forastero si la ley lo prohibía. Pero ella respondió con calma que lo había recogido al borde del camino, lo que preocupó aún más a todo el clan por esa infracción. Aunque la situación era peligrosa en ese momento, no dudó y estaba decidida a salvarle la vida. Silenciosamente, usó un cuchillo para cortarse el dedo, derramando sangre fresca sobre sus labios. A la mañana siguiente, se despertó y salió de la habitación para contemplar el bullicio de la aldea. Ana le dijo que hoy era el día del festival anual del clan de la luna, que solo se celebraba una vez al año. Para integrarse en el ambiente, le dio un conjunto de ropa tradicional. Él lo aceptó en silencio y se unió a ella entre la multitud. Los días siguientes transcurrieron en una paz excepcional, entre las montañas y la luz de la luna, disfrutando de momentos de paz. Un día, se vio obligado a abandonar el clan de la luna para regresar al palacio. Antes de partir, le tomó la mano y le dijo que si el emperador aceptaba el matrimonio, sin duda volvería para casarse con ella. En ese momento, sus ojos brillaron de dulzura y confianza. No dudó en asentir, dispuesta a esperar, e intercambiaron un dulce beso como si quisieran grabar la promesa en sus corazones. Sin embargo, ese hermoso momento fue solo un sueño inconcluso. El príncipe despertó de su sueño, con el cabello empapado de sudor, e inmediatamente preguntó por el paradero de Ana. De repente, recibió una carta secreta que le informaba de una pista sólida sobre su escondite. No dudó ni un segundo más, y aunque su cuerpo seguía gravemente herido, se levantó. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no pudo ocultar su sorpresa. Él dio un paso adelante y le tendió la mano, esperando que ella regresara. Recordó el deseo de venganza que ella le había confesado una vez, diciendo que solo a su lado tendría la oportunidad de hacerlo. Sin otra opción, tuvo que seguirlo de vuelta, pero en el camino, el caballo que montaba perdió repentinamente el control. Él entró en pánico e instó a su caballo a perseguirla. Justo a tiempo para alcanzarla y tirar de ella antes de que ambos cayeran al abismo. En la niebla que cubría el fondo del abismo, la llamó sin cesar. En ese momento, ella apareció silenciosamente detrás de él. Al ver que aún estaba a salvo, no pudo ocultar su alivio. Ella lo apartó de inmediato, con la mirada fría, preguntándose si lo había recordado todo. Él asintió y relató cada recuerdo que había estado enterrado durante 5 años. Recordó los días de victoria en el clan de la luna, recordó su verdadero nombre, recordó la gota de sangre que había dado para salvarle la vida. Respecto a la masacre de todo el clan de la luna, él afirmó que desconocía lo sucedido, pero que no pudo haberlo cometido. Sin embargo, ella no lo creía, recordando los trágicos recuerdos de los caídos, le golpeaba el pecho sin cesar, preguntándose por qué la había traicionado. Él la condujo en silencio a una habitación cerrada, donde cada documento estaba cuidadosamente ordenado. Los resultados de su investigación a lo largo de los años relacionados con el clan de la luna estaban cuidadosamente registrados. Entre ellos,
No había un solo registro que confirmara que él hubiera masacrado al clan. Todo rastro relacionado con este ejército había desaparecido sin dejar rastro. Esto fue lo que le hizo sospechar. Ese año, recibió una carta manuscrita suya, en la que se escribía que el emperador había acordado el matrimonio entre ellos y que iría al clan de la luna para casarse con ella. Al oír eso, poco a poco reveló otra verdad. El emperador no había accedido a la invocación, pero 3 días después, accedió repentinamente sin dar explicaciones. El día de la boda, se puso su armadura y dirigió al ejército al clan de la luna. Sin embargo, el ejército fue atacado repentinamente en el camino, y no pudo recordar qué sucedió después. Con la voz entrecortada, relató sus sangrientos recuerdos, la imagen del hombre con armadura liderando al ejército para masacrar a todo el clan. Para ella, la confianza ya no era tan fácil como antes. 5 años de vivir en el dolor y el arrepentimiento habían cerrado su corazón, esas heridas no podían ser aliviadas solo con palabras. Sin embargo, él seguía afirmando con firmeza que si realmente había cometido un error, estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo, siempre y cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Al mismo tiempo, el hombre enmascarado continuaba torturando a los esclavos, obligándolos a refinar medicina para el emperador. Una persona de pie en la oscuridad iba construyendo gradualmente todas las tragedias que aún no se habían revelado. En la silenciosa habitación, Ana y el príncipe hojearon juntos cada libro, pero la mirada de él no se fijó en las páginas, sino en su rostro. Cuando un trozo de papel cayó repentinamente al suelo, ambos se agacharon para recogerlo, sus manos se rozaron ligeramente y sus miradas se cruzaron. Fue un momento de incomodidad, pero también de una emoción oculta. En ese momento, su subordinada entró con noticias importantes. Habían encontrado a uno de los soldados que había participado en la masacre del clan Lunar. Al entrar en una casa, descubrieron a un hombre suspendido en el aire. Al oír el ruido, corrió tras la figura que acababa de pasar. Poco después, el grupo de Ana también llegó al lugar, pero al entrar, el hombre colgado se despertó de repente y saltó. La apuntó con su cuchillo, creyendo que era un remanente del clan Lunar del pasado, culpándola de la muerte de todos los soldados. Estaba a punto de actuar cuando intervino el príncipe menor. Conociendo su identidad, el otro dudó y no se atrevió a actuar. El príncipe menor le dio en secreto un pequeño cuchillo, diciéndole que fingiera amenazarlo para poder escapar. Pero en ese momento, el príncipe regresó y vio a Ana cortar el cuello de su hermano menor con el cuchillo, dejándole salir sangre a borbotones. El príncipe menor cayó al suelo, pálido. Presa del pánico, corrió a abrazar el cuerpo ensangrentado de su hermano. Ana permaneció allí, desconcertada en medio de la escena sangrienta, completamente desorientada, sin comprender lo que acababa de hacer. Esa noche, quiso visitar a su cuñado, pero los soldados que la custodiaban la detuvieron. Les anunció que su sangre podría salvarlo. El incidente ocurrió tan repentinamente que todos creyeron que debía de haber una historia oculta. Solo cuando despertó, todo se aclaró. Gracias a eso, los soldados finalmente accedieron a dejarla entrar. Se sentó junto a la cama, con los ojos llenos de remordimiento, susurrando disculpas. Desesperada, sacó un cuchillo y se cortó la mano, derramando su sangre para que él la bebiera. En ese momento, el príncipe entró sin reproches, simplemente le jaló suavemente la mano, diciéndole que, de ahora en adelante, le permitirá salvar a su hermano y que ella debía irse de allí. Tras el incidente, Ana permaneció distraída, sin comer ni beber, hasta que oyó a los soldados afuera informar que el principito había despertado. Supo que la sangre le había hecho efecto. Inmediatamente continuó extrayendo sangre y la puso en un recipiente, preparándose para llevársela. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, llegó otra mala noticia: el principito había fallecido. Todas las esperanzas que se habían despertado se extinguieron en un instante. Tras solo una noche de perder a su hermano menor, el príncipe parecía haber envejecido 10 años. Abrazaba con fuerza una pequeña estatua de madera, el juguete favorito de su hermano cuando vivía. Cuando vio a Ana de pie en el pasillo, solo dijo: "No vuelvas". Su cuerpo, ya exhausto, finalmente no pudo soportarlo más y se desmayó. El maestro llegó y se la llevó silenciosamente en presencia del príncipe.
Aún deseaba estar a su lado para protegerla y cobijarla, pero en ese momento todo se volvió extremadamente difícil, no tuvo más remedio que darse la vuelta y seguir caminando. El maestro la cuidó en cada detalle. Cuando el maestro dio señales de despertar, entró en pánico, tiró la toalla a un lado y huyó a toda prisa. Tras recuperar la compostura, intentó actuar con calma y frialdad, pero su aspecto incómodo solo hizo que la gente negara con la cabeza. Mientras tanto, el príncipe seguía sentado en silencio junto al ataúd de su hermano menor. Día tras día, bebía alcohol para olvidar el dolor, pero cuanto más bebía, más triste se ponía. El recuerdo de su inocente y encantador hermano menor volvía una y otra vez, hundiéndole el corazón. Incapaz de soportar el dolor, dedicó toda su mente al entrenamiento, y los soldados que lo rodeaban no lo perdonaron, y todos se unieron como para ayudarlo a recuperar el ánimo. Desde este lado, Ana seguía luciendo triste, delgada y marchita. A la hora de comer, ya no estaba de humor. El jefe, para animarla, no dejaba de contarle historias graciosas, e incluso le hizo la broma de enviar cartas a través de tubos de bambú. Por su parte, los subordinados informaron que no se había encontrado la daga que Ana había usado para amenazar al principito. Esto demostraba que alguien más la había robado en secreto. Además, el soldado sospechoso de estar involucrado se había suicidado bebiendo veneno. Con pistas dispersas, el príncipe comenzó a comprender que la muerte de su hermano menor no era sencilla. En ese momento, Ana también fue a ver al jefe, agradeciéndole amablemente lo que había hecho toda la mañana solo para alegrarla. Pero para ella, en ese momento, lo único que quería era descubrir la verdad tras la muerte del principito. En ese momento, la sirvienta entró corriendo y trajo un objeto encontrado en el lugar donde había sentido un extraño dolor. Al verlo, lo reconoció de inmediato como la aguja de plata del grupo de los enmascarados. Era este objeto el que le había causado el dolor sordo anterior. El jefe miró el objeto y susurró que alguien estaba usando la mano de Ana para matar al principito.